buenos días. Gracias por ser puntuales. Vamos a discurrir rápidamente, así no nos falta tiempo, por los temas centrales. Gracias. Espero que hayan hecho las tareas y hayan visto la discusión anterior, la Guerra de las Dietas 1. Entonces, les pido lo siguiente, tengan a mano lápiz y papel o algún medio para anotar y vamos entonces a esperar a definir, de hecho, en principio, qué esperamos de esta sesión, que es la determinación de algunos elementos centrales de la discusión y cómo podemos resolver esas dudas. Ahora mismo vamos a ver qué tenemos planeado y busquen por favor esto si no lo tenían. Asegúrense de que están en buenas condiciones de conexión y ya arrancamos enseguida. Vamos más. Voy a hacer brevemente una intro para ubicar algunos conceptos centrales sobre los cuales basar la discusión, ¿ya? El primer concepto que quería que dejáramos bien claro, meridianamente claro, es por qué hace falta una dieta óptima. Y cuando digo dieta, me refiero simple y llanamente a el espectro nutricional de una especie, ¿no? Por dieta no estamos queriendo decir la dieta de la luna o la dieta de la manzana. No es una moda en particular, sino al contrario, desde el punto de vista más estrictamente antropológico, es el espectro nutricional y el conjunto de los nutrientes, de hecho, habituales para una especie. La dieta de las ranas, la dieta de las jirafas, la dieta de los leones, la dieta de los Homo sapiens, ¿okay? Si ustedes quieren, no quisiera decir práctica alimentaria, porque esto implica un aspecto cultural. Práctica alimentaria es un vocablo que yo uso mucho para referirme, por ejemplo, cuando hablo de neuronutrición, lo definimos como una práctica alimentaria cuyo propósito es la neurogénesis adulta, favorecer la cognición, retardar el advenimiento de las patologías neurodegenerativas, acelerar el uso de los cognotrópicos, justamente, mejorar la inteligencia, etc. Y no solamente alegrar al paladar, ¿se entiende? Entonces, hay una diferencia sustancial entre una práctica alimentaria dentro de los confines del espectro nutricional humano y la dieta del Homo sapiens sapiens. Bueno, a este respecto, queda claro, cuando diga dieta, me refiero a la comida de los humanos, a la comida con la cual, el espectro nutricional con el cual se desarrolló el genus Homo y más específicamente la subespecie nuestra Homo sapiens sapiens, ¿no? A este respecto, otro punto importante que era calórico, como la fuente fundamental de mi experiencia de antropología física, antropología médica, antropología cultural, en relación con el metabolismo de los tumores sólidos, etcétera, y otras patologías de la civilización, proviene de mi estudio, de mi convivencia, de hecho, con los Inuit y los Yupik en el Ártico canadiense. Había un elemento, asociado con, es verdad, no tenían cáncer, es verdad, no tenían patología cardiovascular, es verdad, no tenían patología cerebrovascular, pero vivían muy poquito. Bueno, no es cierto para nada. La cuestión es, corrigiendo por la enorme cantidad de mortalidad accidental, congelamientos, hambres, heridas, accidentes fatales de cacería, corrigiendo por estos factores, hacia 1920 vivían más o menos lo mismo. La longevidad máxima del grupo étnico era el mismo que el de los europeos de ese tiempo, era relativamente poco, 63 años, una cosa 65, 67, según algunos autores. Más o menos lo que había en las personas que lograban sobrevivir a las infecciones en Londres o en París, ¿no? Bien, el problema de todas maneras es que nosotros no podemos juzgar con demasiada severidad a la dieta de los Inuit, los Yupik y los Tajik, los pueblos del Ártico, del casquete circumpolar, porque básicamente tienen que entender que independientemente de la calidad de los nutrientes, los enormes rigores climáticos, que son una variante termodinámica fundamental, hacían que estos pueblos, estas personas, tuvieran que comer. Nosotros hemos testeado, hemos calculado más o menos unas 7.000 calorías por día en condiciones de cacerías, en condiciones de intemperie, trabajando para conseguir, bregando por conseguir los nutrientes y lo que ven, las pieles, etc.
los inuit, los cazadores y forrajeros tradicionales, podrían perfectamente en ciertas partes del año, durante muchas jornadas, gastar una inmensa cantidad de calorías. Con lo cual ahí tenemos, para no desaparecer, tenemos que reponer esas calorías. Bueno, ya entiendo que una caloría no es una caloría, entiendo bien, pero el punto es, lo que quiero decir, el balance calórico tenía que ser restablecido, y esto lo hacían esencialmente con grasa y órganos, o sea, tejido de los órganos y músculo y todo, pero o sea, fundamentalmente grasa. Todo perfecto. Pero el punto es, ustedes tienen que recordar que hemos hablado numerosas veces de una de las leyes metabólicas de la longevidad máxima, que es que la intensidad del metabolismo, en suma, la cantidad de millones de calorías gastadas a lo largo de la vida de un individuo es inversamente proporcional a la longevidad. Es decir, mientras más rápido gasta estas calorías, o técnicamente, mientras más elevada es la tasa metabólica basal, más corta es la existencia. El metabolismo más intenso, vidas más cortas; metabolismos más bajos, vidas más largas. Por eso decimos en biogerontología, pulso lento, vida larga. Bueno, habiendo establecido esto, habiendo defendido el honor dietario de los Inuit y los Yupik, hay que entender que no podemos, digamos, por la razón, esencialmente, en su momento había una disquisición a principios del siglo pasado, de hecho, motivo de mis investigaciones en el Ártico, que era por qué no tenían cáncer los inuit. Bueno, tienen cáncer por una combinación, el enigma antropológico, médico y oncológico era, bueno, porque hay una combinación de glucemias bajísimas, niveles inflamatorios muy bajos, una inmensa presión tisular de oxígeno, porque la sangre es muy fluida y hay un constante ejercicio, y esencialmente, por supuesto, falta de toxinas, porque no estaban industrializados, porque algunas toxinas son venenos respiratorios, son disruptores de la cadena mitocondrial, cadena transportadora de electrones, y la cantidad correcta de nutrientes. A pesar de que solo comían tejidos animales, tejidos frescos animales, esencialmente crudos, por eso me he referido a esta práctica como carne crudívora, el hecho de que ellos comían constantemente los órganos frescos de los animalitos, bueno, básicamente les daba los nutrientes indispensables, que son precursores enzimáticos de la cadena respiratoria. Bueno, habiendo establecido esto, podemos, y esta es, por ejemplo, es una comida clásica, esto es el picnic, ¿ok? Esto es grasa de ballena esencialmente y algunas fibras musculares, pero ustedes fíjense la proporción, he puesto esta foto pues la proporción, esto es típico, esto es con lo que salimos bueno, esto es pedazos de órganos, sabe Dios cuál es, hígado de ballena, no sé bien, timo, molleja, no, pulmón, no se sabe acá. Pero el punto es que esta es la proporción de proteína a grasa. Es decir, yo calculo acá unas 4 o 5 partes de grasa por cada parte de proteína. ¿Entiendes? Esto no es hiperproteico, es normoproteico, pero inmensamente rico en grasa, ¿no? Bueno, eso tienen que entender también cuando nos referimos, ahora vamos a ver la cuestión. Entonces, uno de los primeros fundamentos de todo esto es entender que no podemos declarar con ninguna responsabilidad nada acerca de una práctica alimentaria, le hace veganismo o la dieta carnívora o lo que fuere, los brotes, whatever, hasta que no hemos tenido para nuestra especie la prueba suficiente de que el efecto transgeneracional no es negativo. En otras palabras, que en el curso de 2 o 3 generaciones no perdemos rasgos importantes del cerebro, no perdemos la fertilidad, etc. Cosa que es indemostrable en el caso de algunas prácticas, ¿no? Por un lado, entonces hay que entender la validación profunda que tienen algunas dietas humanas, están las zonas azules, etcétera, los propios Inuit, es que han pasado la prueba de la robustez transgeneracional. Realmente, de esas dietas podemos declarar, por lo menos, que en lo que a la fortaleza reproductiva se refiere, son perfectamente admisibles, ¿no? Son perfectas, en realidad. Porque además han tenido 40.000 años de evolución y yo calculé hace poco, si decimos que la generación más o menos 30, 35 años, bueno, dividan 40.000 entre 35, ahí tienen el número de generaciones sucesivas en las que se ha probado esta dieta, ¿no? Estas dietas. Bueno, el otro asunto que hay que sacar rápido es el asunto de la cetosis, los betiloxibutiratos, acetocetato, etc. Y establecer claramente que hasta la disrupción, hasta la invención de la agricultura, bueno, esencialmente los humanos pendulamos, como éramos cazadores forrajeros,
con una inmensa tecnología avanzada sobre los animales, que era el lenguaje, la sociabilidad, la posibilidad de urdir planes para obtener las casas, o sea, las presas de caza y los refugios y los elementos como el fuego, el agua, fundamentales a la, digamos, a la supervivencia, aun cuando los animales padecían, esencialmente sequías, heladas, etcétera, carestías en general, los humanos podrían urdir planes para guardar comida para el invierno, etcétera, ¿no? Pues hay prácticas de secamiento, etcétera. No importa. Y aquí el asunto, por cierto, no quiero que se me olvide, la práctica de ahumar los alimentos tuvo una significación inmensa para la supervivencia del genus Homo. Esto es ahumar los alimentos y salarlos, y en particular ahumarlos, o sea, hacer tiras finas de tejido, tejido animal, muscular u otro, orgánico, y exponerlas al humo, preservaba esos alimentos meses, o por lo menos muchas semanas, lo cual les dio una ventaja competitiva enorme. En lo que a la reproducción se refiere, lo que vamos a ver después es que algunas de estas prácticas que preservan el alimento, y eso tuvo una importancia muy grande para la reproducción de la especie, no necesariamente son buenas a largo plazo, porque pueden producir, por ejemplo, claramente ya se ha visto que incrementan el riesgo de contraer cáncer de colon y otras cuestiones. O sea que habíamos hablado en la vez anterior, sé que hicieron la tarea, o miéntanme, hagan como sí, y recuerden que esta característica, esta contradicción de ciertos genes que tienen un efecto en cascada, ¿no? Bueno, ahí lo que es bueno para ahora, lo que es bueno para sobrevivir como especie, no necesariamente es bueno para tener una vejez sin patología. ¿Okay? Bueno, teniendo esto en cuenta, recuerden que la especie humana ha pendulado, como todos los animales superiores, de la cetosis a la glucosis y de vuelta una y otra, en función de la disponibilidad de nutrientes, y esto no es ningún problema. ¿Okay? Ningún problema. Lo que sí es un problema es la hiperglucosis, pero eso es nuevo. Y bueno, así que está claro eso. Vamos a establecer primero digamos, el espectro alimentario. Yo creo que lo más polar posible es los veganos estrictos. ¿Okay? Hay veganos, pero además encima hay subtipos del veganismo, subculturas donde aún exigen, como yo les dije bromeando, las papas fritas en aceite de girasol con cerveza son perfectamente veganas, técnicamente por la definición, pero bueno, hay gente que se defiende y dice, no, yo soy vegano, estricto, no como comidas procesadas, con lo cual, bueno, es muchísimo menos posible los alimentos. Al principio, lo interesante es que esto de inmediato puede producir un alivio sustancial y un bienestar increíble en el corto plazo porque, bueno, para las enfermedades de acumulación, para ciertos síndromes que son evidentemente tóxicos, etc. Y esto es un testimonio muy fuerte y, bueno, y es un argumento para quedarse en esa dieta, ¿no? Básicamente valida los argumentos del veganismo a corto plazo. Por ahora paramos ahí el análisis. Del otro extremo, el extremo exactamente opuesto, está la dieta, vamos a llamar carnívora, cuyo más, si ven, lo googlean, enseguida aparece un tipo con una chuleta tratando de comérsela y qué sé yo, sonriendo y todo. También hay argumentos inmediatos con respecto a las patologías, muchas de las cuales tienen que ver con toxinas vegetales. Cuando esto se suspende, bueno, desaparecen desde problemas poliartritis y, bueno, hasta la depresión, los niveles de energía suben por el cielo. Nuevamente, es una validación a corto plazo de esa práctica alimentaria. Bueno, estos son los dos extremos y en el medio todo lo otro. Los conceptos de la alimentación paleolítica, que trata de modelar lo que la evidencia sugiere que comían nuestros ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Low carb, you name it, ¿no? Y ahora podemos empezar un minutico acá. Vamos a hacer una cosa, recuerden, hoy vamos a tener tiempo suficiente que ustedes quieran para dialogar, pero en principio lo que vamos a querer es no interrumpir con preguntas en el momento. O sea, anótenlas, por eso les pedí que buscaran papel y las vamos a hacer de manera sistemática. ¿Okay? Primero déjenme exponer brevemente algunos de los argumentos fundamentales de la discusión, de uno y otro lado, algunos francamente equivocados, todos bien intencionados. Todos bien intencionados, esto es importante aclararlo. No hay ninguna, digamos, mala hazaña acá. Entonces, la cuestión es cómo abordamos, se quieren matar entre ellos los veganos y los carnívoros, pero es una cuestión simplemente de pasión. A todos nos mueve
digamos, el interés por la especie humana y el interés por la salud. Okidoki. Pero ahí sí estoy compartiendo. Bueno, uno de los problemas más serios de la alimentación estrictamente vegana es, bueno, ¿de dónde saco las proteínas también? Y al hacerlo, las legumbres y todo esto, que es una de las fuentes fundamentales de proteína, no sé por qué escogen estas, porque hay otras mejores, pero es así, tienen ahí un montón de bueno, fitotoxinas, etc. Yo, de hecho, parte del libro Ayuno Profundo es este ensayo, La venganza de las plantas, y es decir, hay defensas propias de las plantas, ya lo vimos la vez pasada. Pero aquí el asunto es que una de las cosas que pueden hacer, una de las 7 grandes críticas posibles a la alimentación vegana estricta es que, bueno, número 1, incrementan el intestino permeable, pueden incrementar el intestino permeable por las lectinas, los fitatos. Esto se anula en gran medida por la cocción, pero gran parte de la appeal, del atractivo de la dieta, la visión vegana de la dieta es comer los alimentos que llaman vivos, con enzimas, con qué sé yo, donde tienen es verdad que además los nutrientes están allí, los nutrientes termolábiles permanecen incólumes, así como las toxinas. Así que este es el asunto. ¿Entiendes? O sea, cuando los cocino para eliminar los fitatos y las lectinas, liquido parte de los nutrientes y dejo esencialmente azúcares, ¿no? Segundo problema, las fuentes de proteína de soya, por ejemplo, pueden causar alteraciones hormonales. Entonces son fitoestrógenos directamente. Y, bueno, también mayor ingesta de metales pesados. Recuerden, todo esto que estamos diciendo acá, ni se molesten en argumentar en torno a el glifosato y los pesticidas, el DDT, el balatión, 2,4-dinitrofenol. Esta discusión asume que ambas prácticas, ambas escuelas de pensamiento, los carnívoros y los veganos y todo el mundo en el medio, ha logrado obtener los nutrientes, sus nutrientes de una práctica agropecuaria natural, sin pesticidas, sin cosas, ¿no? Las vacas y los animalitos son de pastura y las plantas son orgánicas y naturales, ¿okay? O sea que saquen eso del medio, ya es imposible la discusión así. Esto es simplemente una cuestión de la estructura, las propiedades intrínsecas de los alimentos, sin los venenos industriales. Bien, tercero, creo, riesgo de anemia por falta de hierro. Esto es el grupo hemo, una porfirina importante para justamente el trasiego de oxígeno, está en déficit por esta dieta, ¿no? Otro punto más, 4 o 5, no me acuerdo ya, mayor riesgo de depresión con una ingesta baja de ácidos grasos omega 3. Esto es clarísimo, no solo es estadísticamente significativo, sino la magnitud del efecto es grande también. Bien, certeza de deficiencia, esto no es riesgo, esto es certeza de deficiencia de vitamina B12. ¿Okay? Así, lisa y llana. No hay vitamina B12 en tejidos que no sean animales, es nuestra fuente. Con lo cual, y ahí está el argumento de si el efecto transgeneracional no lo pasaba de ninguna manera. Entonces, yo no puedo armar un nuevo ser, un embrión, sin vitamina B12. ¿Okay? Y si yo no tengo ninguna, entonces, bueno, no hay tutía. Y el hecho de que necesitemos suplementos, digamos, o no procede la gestación, ya habla de que era imposible haberlo sostenido. Así que el argumento de que esta es lo más conveniente a la especie humana se desarma aquí nomás, solo por este factor. Inhibición, sexta crítica, inhibición de la absorción de zinc en las dietas veganas y vegetarianas. No sabemos bien si es el ácido fítico o el exceso de cobre, pero el hecho concreto es que hay una baja de zinc. Habíamos descubierto en mi laboratorio hace ya muchos años que el problema además acá está en la compensación entre zinc y cobre, ¿no? la proporción o ratio. Y esto es serio, esto es grave porque predispone a enfermedades gravísimas. Y, bueno, finalmente, la séptima crítica es el inevitable incremento del consumo de carbohidratos para los veganos. Entonces, no hay manera, digamos, para yo incorporar los aminoácidos y los ácidos grasos que son esenciales a la nutrición humana, lo tengo que hacer en el contexto de una enorme cantidad de otros tejidos vegetales que, por supuesto, están llenos de almidones y azúcar, básicamente, ¿no? Bueno, como es obvio acá, todo el que ha usado algún dispositivo de monitoreo continuo de la glucosa, como el Dexcom, como este bebé, que se inyecta, con esto hicimos la investigación sobre, digamos, el eje glucídico en los esquimales, entonces se inyecta acá en la piel y entonces uno nada, lo lleva así, como algunos de ustedes tienen el Freestyle Libre, bueno, este es mucho más potente y digamos, y estable, tiene un margen de incertidumbre mucho más bajo.
mucho más robusto como para llevar una expedición antropológica. Y bueno, ahí lo que vimos es que si comidas como esto, una uva, te puede subir, no sé, 30 puntos la glucemia, una cosa increíble. Y esto ya sabemos, todos sabemos por qué es un problema, ¿no? Bien, del otro lado, la dieta carnívora, lo que se supone que tiene que ser, lo que ustedes creen que es, no lo que ustedes creen, lo que los proponentes de esta dieta dicen que es esto que ven acá, teóricamente, ¿no? Como ven, es esencialmente músculo, y esto yo ya les dije que, salvo los huevitos, ¿no? La postura de gallina, cuando yo le dije a nuestros guías cazadores sobre si comían tejido muscular o no, esto en el año 2011, se echaron a reír y me dijeron, esto es comida muscular es comida de perros. Nosotros comemos músculo como ustedes comen pan, ¿no? Ellos comían las partes buenas, sobre todo la grasa, como ya les mostré. Bueno, esto es la teoría de lo que es, digamos, es lo que se supone el discurso. Lo que en realidad termina pasando es esto, o sea, los carnívoros terminan reduciéndose a una dieta esencialmente muscular, o sea, y además de con esta modalidad de cocción, ¿okay? Y ahí hay unos problemas importantes porque, como ya veremos, son las aminas heterocíclicas y todo este rollo. Lo que se supone que tendría que ser en realidad es esto, o sea, preponderantemente, lo que se llama offal en inglés, o sea, preponderantemente esto, mollejas, riñones, seso, corazón, hígado, lengua, etcétera, etcétera. Que es lo que, gracias a lo que pudimos vivir nosotros, gracias a lo que pudimos vivir, incluso en momentos difíciles del año, donde los animales han perdido por la deficiencia de nutrientes, las heladas, los animales que nosotros cazábamos se han enflaquecido. Cazarlos significaba para nosotros una gran cosa, aunque tuvieran músculos muy magros, digamos, hubieran perdido mucha masa muscular, porque las vísceras, que también se achican un poco, pero las vísceras permanecían incólumes. Teníamos seso, teníamos molleja, teníamos riñón, bofe, intestinos, etcétera, etcétera. El hígado, por supuesto. ¿Okay? Es decir, sin los órganos no habríamos subsistido. Es muy sorprendente para los inuit cuando nosotros les hablamos de los músculos, de comer músculos. No dan los números. No podría vivir una familia el tiempo suficiente comiendo solo los músculos del animal. ¿Se entiende? Bueno. En fin, una de las críticas en este caso es esta, que como la dieta no glucogénica, que ustedes llaman keto, una dieta carnívora es alta en proteína y nula en carbohidratos. Suprime el apetito y esto afecta efectivamente a la leptina y la grelina. Esto es, en realidad la crítica termina siendo favorable porque los índices de saciedad son mayores, con lo cual se come en general mucho menos. Hay una especie de, termina induciendo una suerte de restricción calórica relativa a lo que comería si tuviera carbohidratos, ¿no? Papa frita, por ejemplo. Bueno, hay un vínculo entre el consumo de carne roja y el cáncer de colon. ¿Okay? Y esto se debe en particular esto, pero está mal dicho porque, por eso puse entre comillas, consumo de carne roja. ¿Qué quiere decir consumo? La como cruda, la como hervida. Yo, por ejemplo, prefiero comer las carnes hervidas, carne grasa, ¿no? Como mitad y mitad. Me gusta muchísimo más y me cae muchísimo mejor, como una onza de oro, y ahí no hay ninguno de los problemas adjudicados a las carnes roja, blanca, negra, azul, porque no hay burnt, ¿verdad? La quemadura, no se queman, no se tuestan, no producen aminas heterocíclicas, que son directamente carcinogénicas, ni tienen nitratos, compuestos N-nitrosos, que están claramente asociados al riesgo de cáncer de colon rectal. De hecho, se han podido producir tumoraciones experimentales con grandes cantidades de nitratos. Y bueno, esto es lo que se llama sal de cura. No de cura fraile, ¿no? De sacerdote, sino de curar las carnes, de salarlas, justamente. Se usa una particular sal que no es cloruro de sodio. Bueno, y esto tiene un riesgo elevado. Bien, lo único que hay que hacer en este caso sería que el concepto de carne no incluya estas cosas, los chacinados, las cosas hechas con estas sales inadecuadas, ¿no? Bueno, entonces, esto es básicamente los criterios que quería decirle al principio. Como ya tuvimos nuestra primera discusión acerca de los fundamentals de esto, y como ya hemos aclarado que en realidad no hay mucho asunto, digamos, en términos de lo cetogénico, es simplemente el balance cambiante entre estos dos combustibles, pero esto no nos dice nada, esto es muy limitado al análisis, no nos dice nada, esto es beta-hidroxibutirato, ¿right? Y esto es glucosa, no nos dice nada acerca de la riqueza o suficiencia de esas prácticas alimentarias en unos elementos fundamentales, los micronutrientes,
Como hemos explicado, constituyen los sitios catalíticos, los sitios activos de las enzimas. Todas las enzimas en las cuales la vida no funciona, porque la velocidad de las reacciones se eleva 1.000.000 de veces, por ejemplo, 800.000 veces o 1.200.000 veces, un montón de veces, ¿no? A veces son simplemente proteínas o la mayor parte de las veces son proteínas con un sitio catalítico que aceleran las reacciones permitiendo que exista la vida. Sin ellas no sería posible la vida. Por eso es que la falta de ciertos micronutrientes simplemente nos mata, ¿no? Bueno, así que con todo esto en mente vamos a empezar nuestra conversación. Ahora ya diálogo y bueno, con gusto escucho. Vamos a ver que hay unas preguntas acá. La vez pasada había cerca de 370 personas en la conversación, ahora hay 180, lo cual quiere decir que o ya están satisfechos o se aburrieron o les dio vergüenza y no hicieron las tareas. Anyways, voy al chat. Gracias, igual entendieron. Bueno, no vemos preguntas. Ok. Bien, bien. Bueno, si ustedes quieren, es el momento de las preguntas. ¿Qué les suscita esto? ¿Cuál es vuestra práctica? Hay unos participantes que levantaron la mano. How do I do this? Lo pueden hacer por el... Bueno, vamos por el Q&A. Gracias a ustedes. La vitamina E, pregunta Valentino, y la dieta carnívora. La pregunta dice vitamina E y dieta carnívora. Te pido, Valentino, reescribe la pregunta de manera que tenga sujeto, predicado. O sea, necesitamos una pregunta mejor construida. Dice Verónica, en una dieta carnívora necesito menos vitaminas. Escuchen, es importante. En una dieta carnívora necesito menos vitaminas, ya que entiendo que necesito muchas enzimas con vitaminas para extraer energía de las plantas, puede ser. No. Primero, para extraer energía de lo que sea necesitas las vitaminas, en particular las enzimas FAD, NAD y acetil-CoA, la biotina, etcétera, no funcionan sin riboflavina, sin niacina, sin patotenato, sin biotina, etcétera. Sin cobalamina, el complejo respiratorio, no el complejo respiratorio, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, lo miro porque lo tengo allí, requiere de estos componentes. Pero el punto es, tu pregunta, Verónica Vila, ¿no? En una dieta carnívora necesito menos vitaminas. Tienes que reconstituir, tienes que reconsiderar tu pregunta. Yo dije, el problema del análisis, que la dieta carnívora es un término indefinido. ¿Qué es? ¿Carne crudívora? Por carnívora te refieres a que como bistec, músculos sin grasa, o como hígado, seso, mollejas, timo, grasa, un poquito de carne muscular, etc. Bueno, repiénsalo. El asunto parece ser que si la cocción, además, o sea, dos cosas, Verónica, o sea, en dieta carnívora está la calidad, qué cosa es carne, o sea, dieta animal podría ser, de tejidos animales, número uno, y lo otro, cómo lo cocino. Ok, entonces ahí muchos de estos nutrientes están ahí, por la sencilla razón de que son las enzimas de los animales, como la vitamina C, por ejemplo. Los inuit agarran vitamina C de los propios tejidos animales, no tienen, si no cocinan los órganos, y lo comen crudo como han hecho 40.000 años, no padecen escorbuto. Sigo por acá. Ángel me dice, entonces las personas que hablan sobre que el balance energético no funciona están equivocadas. No entiendo la pregunta. ¿Quiere decir el balance energético no funciona? No, hay que reestructurar eso, no entiendo la pregunta. Pregunta Rodrigo, ¿qué riesgo tiene comer carne cruda o los órganos en cuanto a las infecciones, otras enfermedades, bacterias, parásitos, etcétera? Tú pones virus, pero en realidad es bacterias y parásitos. Alto el riesgo, Rodrigo. De hecho, gran parte de lo que nos pasaba antes de ser humanos, propiamente dicho, pero que sí, Homo afarensis, Homo heidelbergensis, Homo habilis, pero eso abajo de todo tenía esa última slide que vieron, pero no es para ahora, ¿no? Es muy complicada. No tiene que ver con la dieta, es más antropología. El problema es que hubo muchas zoonosis, es decir, spillover, quiero decir, infecciones virales, otras entidades que estaban en los animales que ellos cazaban, podían pasar por una herida, por la boca, etc. Y ahí hubo mucho ingreso de patologías virales de los animales a los humanos, ¿no? Se llama zoonosis, spillover. Bueno, habiendo dicho esto, es un riesgo importantísimo el de comer
digamos, comida cruda en general, vegetal o animal, de tener, bueno, huevitos de parásitos, por supuesto. Tenía Solium, tenía Aginata, todos los bichos, ameba histolítica, digamos, todos los bichos tienen sus ciclos ahí, así que hay un peligro. La cocción resolvió eso en gran medida. La cocción resolvió muchas cosas, ¿no? En el Ártico, el problema que tenía es que ellos no apoyaban su dieta con nueces, bayas silvestres o lo que fuere, con huevos que son frescos, etc. Y entonces, si comes solo alimentos, órganos, básicamente si los cocinas te quedas escorbútico. Es la vitamina C el problema diferencial, ¿no? Dice Pablo Espinas, gracias. Puede ser, es una pregunta sobre la economía, sobre qué es más, no lo sé, te pido disculpas, no sé qué es más costo efectivo, si la dieta vegana o carnívora, creo que ninguna de las dos, porque hoy día si quieres hacer una dieta vegana barata con lo que hay en la verdulería, está lleno de pesticidas y eso dijimos que no era posible. Y toda la oferta orgánica es carísima, así que uno u otra. Mayra dice, si los inuit han consumido vísceras por milenio, ¿cómo es que han mantenido entrando y saliendo de cetoglucosis? Si los inuits han consumido vísceras por milenios, ¿cómo es que se han mantenido entrando y saliendo de cetosis y glucosis? No, me parece que no comprendes que comer, aún comiendo cero, absolutamente cero carbohidratos, la glucosa nunca es cero, la glucosa está alrededor de 60 y pico, 63 por mis medidas. Cuando medimos con los inuit, cazadores y forrajeros, con el Dexcom, con este aparatico, con el monitoreo continuo de glucosa, lo que tienes que entender es que aún en condiciones de absoluta inercia, o sea, ayuno total, o en condiciones de comer solamente grasa y un poquito de proteína o lo que fuere, el hígado tiene la función de generar glucosa, se llama síntesis de novo, o gluconeogénesis, con lo cual también puedes estar comiendo abundantemente grasa, sales de la cetosis y entras en la glucosis. Quiero que entiendan esto, eso es muy importante, porque lo que ustedes creen saber es que cuando no como carbohidratos entro en cetosis. Eso simplemente no es cierto. O sea, ya estoy harto de medirlo. Hemos hecho 68.000 mediciones individuales de esto, 72.000 mediciones individuales, en unos 4.000 individuos en los últimos 15 años. ¿Okay? O sea que esto está claro. La cetosis franca, cetonemia, 3, 4, 5 milimoles por litro de cetona requieren, bueno, restricción seria, días incluso. Consumo de lácteos, beneficios y problemas. Muy interesante, la humanidad encontró, este es Juan Carlos Rey de Colombia. Juan Carlos, la humanidad encontró, nosotros domesticamos a los animales más o menos a la misma altura que domesticamos a las plantas. Nos dimos cuenta que podíamos, usualmente sobre la base de que matábamos a un animal de caza y quedaba por ahí el cachorrito, que bueno, y podíamos sostenerlo, era más fácil doblegarlo, y ahí con algunas especies se vio que bovinos, qué sé yo, el ganado lanar, etcétera, es que se podía, desde los yaks hasta los chivos y las gallinas, bueno, con los volátiles, podíamos domesticarlos. Al domesticarlo surgió algo, la leche de los mamíferos podía ser utilizada para el consumo humano. Y es un extraordinario alimento, lleno de nutrientes importantísimos, también tiene mucho azúcar, tiene lactosa, y el diseño de la leche tiene que ver específicamente con la proliferación, que da lugar al crecimiento de un organismo. Entonces, esto es un problema. Si estás tratando de que no haya proliferación, bueno, puede ser un problema. En suma, el otro problema está en que una parte de los humanos que no estuvo expuesto durante decenas de miles de años a estas sustancias particulares, bueno, tiene intolerancia, hay un grupo de enzimas que se llaman disacaridasas, que son las que cortan las azúcares dobles, los disacáridos, como la lactosa, y bueno, ahí tienen entonces problemas de diarreas, intolerancia. Hay algunas otras proteínas, la caseína, que a algún subgrupo de los humanos les genera intolerancias. Eso es personal, no es una cuestión. Bien, César dice, wait a second. Sorry, que se me fue. Shit. Acá. César dice, ¿seguimos conectados? Bueno. César dice, ¿existe una relación entre déficit de vitaminas en la dieta vegana con patologías relacionadas al cáncer? Sí, claro. Las dos cosas pueden ser ciertas, es una pregunta importante. César, porque el asunto
de acuerdo con nuestras investigaciones, el cáncer surge como por una disrupción de la cadena respiratoria. Es decir, la maquinaria de producción de energía en condiciones aeróbicas, que son las mitocondrias, toda una red llamada respirasoma, declina su eficacia por dos razones posibles o polarizadas. Una es esencialmente que hay obstáculos a la cadena respiratoria, pueden ser obstáculos tóxicos con los venenos respiratorios, puede ser déficit de circulación, puede ser otras muchas cosas, inflamación crónica, irritación crónica, o del otro lado simplemente faltan las enzimas respiratorias, las que arman justamente FAT, NAD, acetil-CoA, acetil-CoA, faltan, son B3, B2, B5, etc. Bueno, o sea, la acetilcoenzima A, que está en el apex del ciclo de Krebs, depende del ácido pantoténico, ¿sí? La vitamina B5. Bueno, si todo esto falta, bueno, y esto puede sucederse por cualquiera de las razones, César, que o tengo toxinas, que llamo oligotoxinas, o directamente pesticidas, que desacoplan la cadena respiratoria, que son la rotenona u otros muchos, cianuro de potasio, por ejemplo, esos son conocidos venenos respiratorios, o bien tengo un déficit crónico de las enzimas respiratorias y en un momento los tejidos afectados por la demanda funcional, por ejemplo, la médula ósea por numerosas infecciones a repetición, bueno, termina corriéndose hacia la fermentación. Y ese paso de la respiración a la fermentación, o sea, de la fosforilación oxidativa a la glucólisis anaeróbica, eso es cáncer, ¿no? Así que por las dos rutas se puede llegar. Pablo dice, de incorporar alimentos de origen vegetal, ¿cuáles serían los de tu elección más allá de los autóctonos y estacionales? Búscalo, por favor, en el libro, Ayuno Profundo, es muy larga la lista. Yo puse ahí una serie de super alimentos. A menudo jugamos al juego, ok, me voy a una isla desierta, ¿qué alimentos te llevas? Yo digo, bueno, puede ser nueces, huevos y morrones, pimientos morrones. ¿Okay? Y después hago la trampa que, por cierto, la isla era tropical y tenía unos cocoteros, con lo cual resuelvo ahí. Pero el punto es porque lo que no dice este ejercicio, Pablo, es, ok, ¿para qué propósito? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué clima hay? ¿Qué temperatura? ¿Cuáles son las demandas del entorno? Etcétera. Así que búscalo ahí, hay un montón de hecho, hay un capítulo entero dedicado al sulforafane, que es una muy interesante cosa, ¿no? Recuerden que es un balance. Como yo les dije la vez pasada, espero que lo hayan internalizado, la alimentación es un necessary evil, es un daño imprescindible, es un daño no negociable. Comer, digamos, no comer te mata, comer te termina matando. Entonces hay que ver cómo se hace en el medio. Lee el libro que está expuesto ahí. Paul dice, ¿es compatible una dieta carnívora y ayuno intermitente? Nuevamente, Paul, quiero que seas consciente que cuando dices dieta carnívora te queda un montón de cosas por explicar. Y creo que lo que tú llamas ayuno intermitente, ya veo que no estás en ningún taller de implementación de ayuno profundo, que por cierto ya cerró, lamentablemente, queda solo el libro ahora, no tengo más tiempo. Lo que ustedes llaman ayuno intermitente, yo prefiero designarlo con el nombre técnicamente más apropiado, que es alimentación intermitente. Esencialmente es comprimir la ventana alimentaria dentro de cada día. Y sí, es perfectamente compatible, no hay ningún problema. Porque entiende Paul, que el tipo de dieta se refiere a la calidad de los alimentos y el tempo de la alimentación se refiere a la cantidad. La restricción calórica es definitivamente una maravilla. La octava maravilla es la restricción calórica. En la forma que sea, lo que ustedes llaman intermitencia o time restricted eating o la restricción calórica total, que yo llamo ayuno profundo, por arriba de 48, 72 horas. O sea, la restricción calórica total o las formas subtotales, intermitentes, son todas buenas si son sostenibles en el tiempo, si el sujeto las practica de manera disciplinada y de manera congruente con sus necesidades y si cuando le toca comer, come las cosas correctas. Barbara dice, una dieta cíclica, intervalos veganos, bueno, puede ser, Bárbara dice, ¿sería momento de plantear una dieta cíclica, intervalos veganos, más una dieta baja de carbohidratos con la práctica de ayuno intermitente? Bueno, eso no es una dieta cíclica, eso es veganismo con hambre. Es decir, nuevamente, veo que no estabas al tanto de mi distinción semántica con respecto al ayuno. Ayuno, en mi lenguaje, es 48 a 72 horas de inercia total para quemar, para poder quemar efectivamente todas las reservas hepáticas y musculares de glucógeno.
condición infaltable para realmente detonar la autofagia regenerativa en la mayoría de los tejidos, ¿no? Me pregunto, ¿qué tan importante consumir es carne de pasto ecológica? ¿Vale la pena inversión económica? Dan Costas. Sí, claro, es tan importante como, Dan, como no intoxicar, o sea, como no introducir voluntariamente venenos respiratorios. El problema de las sustancias empleadas en las prácticas agropecuarias, del lado de las verduras y del lado de las carnes, es que esas sustancias interrumpen, de alguna manera producen una disrupción de la fosforilación oxidativa. Puedes buscarlo en fosforilación oxidativa o respiración celular y en 2 patadas te lo dice Google, así que no, Siri o Alexa o cosas. No te pongas celoso, Siri. Alexa es una amiga. Bien, dice, pregunta Valentino, ¿puedo tener déficit de vitamina E por hacer una dieta carnívora? Puede ser, pero si te fijas que hay ciertos tejidos animales que son riquísimos en vitamina E, por ejemplo la yema de huevo y algunas partes del seso, por ejemplo, de todos los animalitos, bueno, ahí está resuelto. Algunas partes también de los moluscos, hay un montón de tejidos ricos en vitamina E, porque esencialmente lo que nosotros llamamos así vulgarmente vitamina E es un conjunto de sustancias, una familia cercana, se llaman tocoferoles y tocotrienoles, que cumplen una estrecha función de renovación del poder antioxidante de ciertas enzimas. Así que sí, está rica en los tejidos. Daniel dice, sociedades más longevas, alimentadas con plantas como base y poca proteína animal, esto es lo que parece decir la epidemiología. Sí, hay las zonas azules. El asunto también es, por otra parte, esas sociedades más longevas, ahora atenti ahora a esto, porque es culturalmente relevante. Toda la gente, no todas, la mayoría de esas sociedades fueron conquistadas, ¿ok? Pertenecen a pueblos que básicamente no tienen ninguna preponderancia política y cultural. O sea, les pasaron por arriba, lo cual es una manera de decir que es probable que ciertas dietas esencialmente, digamos, nos hacen demasiado buenitos, you know what I mean, lo cual en el mundo anterior, un mundo donde las formas del derecho arcaicas, como el derecho germánico, por ejemplo, el derecho del más fuerte, la razón del más fuerte, la razón de la fuerza, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Michel Foucault, con la conferencia de Río, La verdad y las formas jurídicas, un pilar de mi comprensión de la independencia, pero el asunto es qué clase de vida queremos tener también, ¿no? Y es interesante la pregunta porque es una decisión personal en si voy a tener una vida sumamente vigorosa y excitante, pero cacho más corta, o voy a tener una vida más moderada y, bueno, más cercana al potencial genético, ¿no? En todo caso, cualquier decisión que se pueda tomar en esto tiene que ser muy meditada y hay que entender que hay un interplay, hay un juego, una relación, un nexo entre la etnia y el ambiente. Entonces, lo que para unos ambientes es favorable, o sea, ciertos genomas son favorables, ciertas fracciones de genomas son favorables en un ambiente, en otro ambiente. Por ejemplo, los inuit de hoy, que básicamente ya no pueden vivir con la dieta tradicional, porque nosotros hicimos esa cuenta, y si todos los inuit de ahora, que son 60 y pico mil, pasaran de pronto, perdón, más, bastante más, según el último censo, retornaran a la dieta tradicional inuit, liquidarían a todas las especies del Ártico en el curso de un año y medio. O sea que es insostenible, lo cual complica la conversación con respecto a la sustentabilidad de estas prácticas alimentarias, ¿no? ¿En qué vegetales, pregunta Elías, un saludo, en qué vegetales se encuentran más lectinas? En las legumbres en particular. De hecho, si puedes ver, hay enfermedades aún más locas como el favismo, con las habas. Bueno, la lengua de vacuno se incluye entre lo carnívoro consumido dentro de la dieta del mundo. Sí, claro. La lengua de vacuno no hay un árbol de lenguas. Por supuesto que es todos los órganos, vamos a hacerlo más sencillo, de la cabeza a la cola y de los tarros a las pezuñas. Verónica, dice... ojo con esto, el asunto de las vísceras y todo, no comas crudo acá nada, o sea, acá es las prácticas industriales acá es muy peligroso comer crudo acá, o sea, comer tejidos animales crudos es, bueno, no sé si más peligroso, pero igual de peligroso que comer verduras sin lavar, están llenas, por ejemplo, los berros y
apio, todas las verduras cuyas raíces están en la tierra, potencialmente pueden tener, y de hecho constantemente tienen huevos de parásitos y qué sé yo. Por eso, cuando las personas están pasando por un periodo de inmunosupresión, administrada por el tratamiento médico con inmunosupresores, por la razón que sea, les dicen no comas verdura cruda. Todo tienes que cocinarlo, ¿para qué? Para matar los bichos. O sea que hay el potencial de infección o infestación, ambas cosas, es alto en ambos casos, en verduras crudas y alimentos crudos, y carnes crudas. Sí, hay un elemento, sí, hay uno de los problemas, César, la información sobre las dietas carnívoras está teñida de errores culinarios en este sentido. Primero, la selección. Cuando digo dieta carnívora, lo que estoy diciendo, la gente escucha bistec, o sea, un bife, chuleta, y lo que en realidad tendría que ser es comer predominantemente o mayoritariamente alimentos animales, pero eso requiere también declarar cómo los cocino, en combinación con qué, etc. Eso es muy importante. El factor, pregunta Leandro, el factor que relaciona la carne roja y el cáncer de colon se basa en la cocción. No solo en la cocción, también en el empleo de, como dije, sal de cura, los nitratos. Y esto es muy claro, ¿no? Alguien dice dietas keto veganas, tienen más deficientes de nutrientes, ahí ya me perdí. Sí, la única manera de entrar en cetosis, el problema ya es demasiado complicado, Blanca, esto, porque entrar en cetosis, francamente, solo con comidas, alimentos vegetales se puede lograr, pero estarías comiendo aceite de coco, básicamente, ¿no? ¿Ok? O sea, esencialmente eso. No hay otra manera, porque donde pones cualquier otro tejido, ya te sube inmediatamente no sé qué hice. Automáticamente cambias el balance energético. Sorry, no sé dónde me quedé. Ups. Perdón, ¿eh? Perdón, bueno, alguien pregunta, Daniel pregunta sobre la microbiota. La microbiota saludable parece estar asociada a un consumo variado de frutas, legumbres, verduras y por tanto hidratos de carbono. Bueno, eso no es verdad. Parece es la palabra ordinal. De hecho, acabo de leer un paper esta mañana, que parte de mi rutina de práctica deliberada es leer un paper por día, por lo menos, lo cual me hace que lea por lo menos 365 papers por año, lo cual no es poca cosa. Acabo de leer uno sobre, de hecho, la microbiota de los Inuit, precisamente. Y no, está perfecto. O sea, no es cierto que es imprescindible la fibra insoluble vegetal. No es así. Cuando tienes de lo otro, nuevamente, pero esto no es... El problema es que los Inuit no comen carne, como todo el mundo cree. No es que comen músculo. ¿Okay? Comen otras cosas. Sí, por supuesto se pueden desarrollar todas esas. La microbiota es prístina de los cazadores, esencialmente, que comen todo esto. Así que no es cierto. Dice el señor que eligió permanecer anónimo. Señora, tengo muchos pacientes, mujeres que se les dificulta disminuir carbohidratos almidonados, así estén sanas. Bueno, depende, tienes que lidiar con ellos. Si se les dificulta mucho es una cuestión de, esencialmente de adicción. Esto es un problema serio. Todas las personas que están ahora, nosotros con ayuno profundo, gracias, por cierto, otra vez a muchos de ustedes por vuestra esencialmente adquisición del libro y el taller asociado, porque pues, me permite a mí cumplir mi labor, ¿no? Uno de mis grandes anhelos, que es ayudar a resolver problemas de salud en escala planetaria de manera accesible, etc. Pero el asunto es acá, uno de los problemas es justamente los dolores de cabeza, este tipo de cosas que son signos clásicos, y por cierto, fácilmente resolvibles de abstinencia. O sea, pero la droga en este caso es el azúcar y el café. ¿Okay? Una cosa por cierto, nos vamos a ir al demonio con esto, pero I'm going to stay on point. No quería decirles, no puedo abrir más. ¿Cuál es tu opinión? Pregunta el señor Fanucci acerca del consumo de lácteos, leches y quesos, ya que somos la única especie que continúa comiéndolos luego del amamantamiento. Sí, somos también la única especie que viaja en avión, o sea, eso no significaría mucho. Nosotros tenemos la capacidad de modificar los alimentos, de comer muchas otras cosas. Quiero decir, comparado con el resto de las especies, Marcos, nuestro espectro alimentario es enorme. Mi cuñado me contó, él fue,
militar, fue un ranger en Angola y en la época de la guerra con Sudáfrica, los portugueses, etcétera, los angolanos y todo el rollo. La famosa batalla de Cuito Cuanavale, bueno, del ejército cubano que arrasaron con las katiushkas, con los lanzacohetes. Bueno, fue una historia terrible de guerra y sufrimiento de ambos lados. No quiero entrar en eso, pero el punto es que ahí ellos, en imbricación con la cultura, vieron que comían, escuchen esto, mandioca podrida. O sea, un plato delicadísimo de los angolanos, de ciertos pueblos del interior, era mandioca podrida. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Y del otro extremo, nosotros comemos también queso con gusanos. ¡Wow! Una cosa increíble francesa. Se me hace el boca agua por alguna razón. Y también en el otro extremo come, qué sé yo, grasa de yak pasada de rosca, o sea, peroxidada directamente. En fin, el espectro humano nutricional es enorme y nosotros podemos hacer muchas. Ya les digo, sabiendo qué quiero, sabiendo en qué fase estoy, atrición o nutrición. Si estoy queriendo reparar y proliferar o estoy queriendo reciclar, voy a comer un alimento u otro. Y con respecto a los lácteos es enteramente personal. Es posible que algunas personas lo encuentren perfecto, a mí me caen como una onza de oro. Siempre que sea de verdad, ¿no? Estas cosas. Yo intenté una vez hacer un yogur, estaba en Sudamérica en esos años, y intenté hacer yogur con una leche que se llamaba larga vida ahí, no se hizo nunca, o sea, era como plástica y no se descomponía la leche, pasó días. Eso no es un buen alimento. Fatiga adrenal, un concepto interesante, cómo podríamos restablecer la función a través de la dieta. Es más, Andrea, esto es complejo, hay que ver lo que tú llamas fatiga adrenal, hay que ver si es esto o es otra cosa. Fatiga adrenal tendría que ver niveles ya muy bajos de agotamiento de cortisol y adrenalina, etc. Una de las cosas que te puedo decir es que la dieta, la hiperglucosis, o sea, el acelerador apretado constantemente en glucemias elevadísimas, bien por arriba de 140, durante años, simplemente destrozan los organismos, con lo cual así no se puede curar nadie de nada. ¿Cuál sería la dieta? Pregunta la señora Mendoza. O señorita. Para mujeres en etapa peri o postmenopáusica, para el desempeño físico y mental. Lo mismo, lo que es bueno. Yo dudo mucho que uno pueda permanecer con alto desempeño físico y mental con una dieta vegana. Es más, toda la evidencia apunta a lo contrario. Entonces ahí el asunto está en que lo que para una etapa probablemente es buena, también que pasan los años, probablemente, y en particular en lo que a la proteína se refiere, los ciudadanos ya, yo tengo 54 años ahora, pero pasando, cuando tenga 74, yo no sé si puedo comer lo mismo que comía a los 20 y alegremente ir a entrenar lucha. ¿Okay? O sea, tenemos necesidades crecientes. Tengan presente todos, además, de que en la medida en que nuestra, por una razón ya no bioquímica, sino fisiológica, en la medida en que nuestra capacidad digestiva declina, porque declina como todo lo demás, envejece, así como hay atresia del timo y inmunosenescencia, bueno, también tenemos acá, bueno, es un mensaje a mi equipo, no pasa nada, todo está bien. Bueno, también declina, entonces, comemos lo mismo que antes, comemos lo mismo ahora que hace 20 años, bien, pero no absorbemos lo mismo, porque ya no tenemos la misma eficiencia, o más bien la misma eficacia digestiva y absortiva, ¿okay? Entonces hay que ver, hay un montón de cosas para ver. Me dice Reggie, buenos días, en este momento estoy alimentándome con órganos hervidos, los describe. Mi objetivo, los dolores musculares, bien. Bien, la cuestión de toda la dieta que describes es si además de esto, bueno, tienes que testear, si además de esto tienes alguna deficiencia, algún órgano que está medio roto, está bien, piensa que de todas maneras, y esto es un criterio muy importante, todas nuestras declaraciones acerca de qué buena es tal dieta o tal otra dieta, están completamente exentas de la variabilidad estacional. Y eso no es nunca así. Nunca estuvimos nosotros expuestos constantemente a los mismos nutrientes day in, day out, todo el año. ¿Okay? No es así. Yo me acuerdo en Cuba, como ya les dije la otra vez, en la conferencia pasada, la época del tomate era una vez por año. La época del mango, la época de la guayaba, y después no comías mango, no comías tomate, no comías guayaba. Es decir, comíamos lo que había en cada caso. Es solamente en tiempos muy recientes y en sociedades ricas que uno puede comer, por ejemplo, todos los días naranjas y bananas cultivadas en el Ecuador y traídas la semana pasada en un barco. O sea, eso es una cosa que nunca pasó. Por otra parte también, si está el asunto de la fructosa, que no es para ahora, hay que
mostrar la evidencia. La gente está tomando jugo de naranja como si fuera una comida de salud. Resulta que, yo esto ya lo he publicado extensamente, resulta que comer glucosa aumenta dramáticamente, en todas sus formas, la glucosa, dramáticamente el riesgo relativo de padecer cáncer. Riesgo relativo, búsquenlo después, como lo vimos la vez pasada, hay un riesgo intrínseco en las poblaciones, hay cáncer de todas maneras, y después, por una práctica en particular, que es la glucosa, sube el riesgo relativo. Bueno, la fructosa, los jugos de fruta en particular, naturales, exprimidos, toda esta cosa, suben más que la glucosa, más que la Coca-Cola, el riesgo relativo de contraer cáncer. Es 180% contra 230%. Go figure. Así que es importante. Un minutico. Opa. Bueno, tenemos una banda de preguntas. Hamilton dice, entendí que debíamos comer lo más parecido a los años 1900, sin embargo, no necesariamente. ¿Por qué 1900? Yo te dije que la última evidencia que teníamos era 1900, porque era la ciencia más robusta de la que tenemos ya, digamos, hecha con metodología científica correcta en poblaciones que aún vivían como cazadores y recolectores. Eso fue entre 1860 y 1920. Sí, la mejor cocción, pregunta, lo que dice Hamilton, la mejor cocción es justamente la cocción mínima para romper esos enlaces, para matar a los bichos. Hay que ver cuál es. Y el hervor es interesante. Tú hierves a 100 grados, el agua nunca se pasa. Recuerden, la mayoría de las grasas tienen un smoke point de 350. Las saturadas son más estables, en 600 grados, etc. Pero si las cocinas, eventualmente produces hidrocarburos aromáticos polinucleares, aminas heterocíclicas, etc. Cuando tú hierves la carne, o los alimentos, nunca pasa de 100, y si hierves el tiempo suficiente, matas a todos los bichos. ¿Okay? El tiempo suficiente. Y entonces preservas digamos, no produces toxinas, por lo menos. Algunos nutrientes también se pierden. María Julia, los morrones poseen vitamina C. Sí, no tengo idea a qué se debe, es parte del desarrollo de esa planta. De hecho, los primeros experimentos de extracción de ácido ascórbico de Albert Szent-Györgyi y von Neirapolt se hicieron con toneladas de morrones. No sé por qué lo concentra tanto esa planta. Especies, animales de producción más conveniente, bovinos, no sé, no tengo idea cuál es la especie más conveniente. Sí, por ejemplo, trabajando con atletas de élite hace años, en el último ciclo olímpico, una de las cosas que vimos en la investigación nutricional para los atletas keniatas, por ejemplo, la dieta de ellos es muy particular porque era toda orgánica, número uno, pero tomaban litros y litros de té verde, al cual sí le ponían azúcar, era el único azúcar que usaban, y el resto eran básicamente verduras, un poco de aves, etcétera, pero tomaban muchísima leche de cabra, mucha leche de cabra los keniatas, los runners, ¿no? Y cuando hice una investigación así mínima, una averiguación mínima, de riboflavina tenía como 600% más que la leche de vaca, lo cual explica de alguna manera nutricionalmente la cuestión de la capacidad enzimática respiratoria, ¿no? Ana Quiroga, la pregunta dice, autofagia y cáncer. Bien, gracias. Por favor, construye mejor la pregunta. Sujeto, predicado, un poquito de contexto. Francis pregunta, con los estudios que lleva a cabo, ¿cuál podrías decir que es la dieta más efectiva? Bueno, ahí está el asunto. Yo creo que depende de la etnia, depende de la edad, depende de la demanda funcional, del estado previo de salud. Yo no creo que... Bueno, pero aquí, si uno comió como comió, si uno comió todo lo que le hizo falta para formarse y decide a los 30 años ser vegano, puede ser que zafe, y esto es confuso porque, bueno, ese grupo puede que tenga una menor incidencia de ciertas patologías, pero eso no es válido, porque eso no quiere decir que tenga que someter a mis hijos a la dieta vegana que a mí me alivió las patologías de acumulación. Porque yo tuve todo el beneficio de que mi madre comió grasa y seso y hígado y hueso y músculo y pollo y todo esto durante mi gestación, y que yo de chiquitico comí todo lo que me dieron mis padres y mis abuelos, ¿no? O sea que estamos corriendo a hacer una inferencia injustificada. Si yo me siento bien con esta dieta vegana, se la impongo a mis hijos y los malnutro, porque digamos, el periodo formativo requiere un montón de nutrientes que las verduritas simplemente no tienen. ¿Okay?
El señor Suárez pregunta cuál es la diferencia entre el vaciamiento glucolítico, no sé qué quiere decir eso, creo que es el agotamiento del glucógeno, creo que estás queriendo decir, por medio de la restricción de carbohidratos o por la práctica de modelos de ejercicio que utilizan sustratos complicadísimos. No entiendo la pregunta muy bien. No entiendo la pregunta. Por favor, rehaz la pregunta. No tendría, esencialmente, si entiendo bien lo que estás diciendo, la cuestión de echar mano de la reserva de glucógeno es muy sencilla. Por la razón, por el medio que sea, por la falta de alimentos o por el exceso de demanda funcional, o sea, el trabajo motor, si la reserva de la última comida es insuficiente para hacer frente a la demanda, se vacían y se produce la transición, la cetoadaptación, la transición a, bueno, esencialmente la beta-oxidación de los ácidos grasos. Usamos la grasa. Ahí está. Adrián dice... por algún motivo el huevo me cuesta digerirlo, ¿qué se podría hacer? Una de las cosas es que estamos cocinando demasiado el huevo. El huevo, yo me he referido, las loas del huevo tienen más que ver con la yema cruda. La clara cruda tiene un problema. Por cierto, la clara es albúmina, es una proteína de muy baja complejidad, es la proteína más simple, y su ratio de aprovechamiento proteico es muy bajo, 12 o 13%. La yema es el más alto de todas las sustancias, vegetales o animales, de aprovechamiento proteico, y tiene 54% de aprovechamiento proteico. Esto lo sabemos porque hay estudios muy inteligentes de la excreción de nitrógeno cuando se comen tejidos animales o tejidos vegetales, mismo con alto índice proteico, ¿no? Por la cuestión, como lo expliqué la otra vez, el diseño, o sea, la distribución de los aminoácidos. Y lo que podemos nosotros rearmar es, desarmamos un Lego, lo absorbemos, lo rearmamos, y ahí nos queda un montón de aminoácidos, de piezas sobrantes que se utilizan, en particular los aminoácidos glucogénicos, sube, de hecho, tiene un impacto, por eso muchas proteínas tienen un impacto sobre la insulina. Ajá, ¿cómo las proteínas son insulinogénicas? Pues sí, lo son. Y de hecho, un poquito de proteína además te saca, frena en seco, como dije, la autofagia regenerativa. Pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la forma de monitorear el éxito de cualquier dieta que uno elija? Siendo que es improbable que uno se haga análisis exhaustivos cada cierto tiempo. Bueno, esto es mi tocayo Vázquez, Ernesto Vázquez. Escucha, es improbable, pero es necesario. La única manera de hacer declaraciones sólidas acerca de la validez de una práctica alimentaria, si esta práctica difiere de lo que generacionalmente se ha venido haciendo, es haciendo análisis profundo, porque no tienes cómo saberlo. Por eso les dije, incluso recuerden, no les dije esto, pero hay es un video que vi por la mañana mío mismo, es un video sobre la restricción calórica con nutrición óptima. Esto se ha visto en los monos rhesus, pero esa investigación, solamente la primera ronda del efecto unigeneracional de la restricción calórica en monos rhesus tomó 30 años. Estuvimos esperando 30 años para eso. ¿Okay? Literalmente, yo sé de esa investigación desde hace 30 años, 33 años. Recién hace unos pocos años se pudo saber. ¿Okay? Usualmente cuando algo cae pesado es por el modo de cocción. Me refiero a lo que preguntaba Petrucciello. ¿Qué opina? Pregunta Rodrigo sobre la suplementación nutricional con polen de abeja. Bueno, el polen tiene el asunto, digamos, es una fuente interesante de vitaminas del complejo B. Hay que ver qué efecto produce. Frente a esto, lo que tenemos que hacer es medir. En el fondo, más allá de lo que les pueda decir un experto o lo que fuere, real o autoproclamado, esto es la base definitiva. Sí, por eso busquen las herramientas dentro del taller de implementación. Una de las cosas que hacemos de ayuno profundo es tener un glucocetómetro y otras herramientas básicas para evaluar el impacto real de las sustancias al ingresar, las sustancias y las actividades, y no creerle a ningún libro. O sea, la cuestión es, ¿qué me hace a mí? ¿Okay? ¿Qué me hace esto a mí? Esto es en cuanto al monitoreo, Ernesto, de las terapias. Vas a tener que hacer un análisis. Me dice Miriam, sintetizar colesterol como base de las hormonas requiere sí o sí comer grasa saludable. Sí, digamos, el esqueleto de del colesterol y de todos los esteroides, el colesterol, como ustedes ven, el prefijo col, como el de colina,
significa una cosa, y esterol, el sufijo esterol, tiene que ver con un anillo, del cual la testosterona, la pregnenolona, se llama ciclopentano perhidrofenantreno, tiene un aspecto así, bueno, es un poquito largo, perdonen. En fin, búsquenlo, es muy interesante. Es un esqueleto más o menos parecido así, que lo van a ver en todas las hormonas esteroideas. ¿Okay? La vitamina D también, porque proviene del colesterol. Así que el colesterol es, y en particular ese corazón, ciclopentano, perhidrofenantreno, es el esqueleto estructural de todos los esteroides. Viene con la dieta, querida, no hay cómo evitar esto. Daniela dice, ¿qué órganos animales son los más completos nutricionalmente? Míralos en el libro, está en Ayuno Profundo. Hay una descripción exhaustiva de todos estos. En el fondo, casi por definición, los más interesantes son el cerebro y el hígado, por obvias razones metabólicas y neurológicas. Señorita Quiroga dice, pareciera ser entonces que debemos tratar de resetear las mitocondrias por distintos medios. ¿Tienes una receta para ello? Bueno, pareciera, Ana, pero no estoy muy seguro a qué te refieres. No es resetear las mitocondrias, es garantizar su funcionalidad, digamos, su viabilidad, su funcionalidad, quise decir, y también su cantidad. Esto se conoce como la masa mitocondrial o la densidad mitocondrial. Bueno, el sistema fundamental para eso, Ana, es simplemente el ayuno profundo. O sea, meter al cuerpo de manera eficiente y segura y sistemática y sustentable, eficiente, segura, sistemática y sustentable, ¿okay? En el territorio del ayuno profundo, o sea, la autofagia regenerativa profunda, que no empieza antes de 72 horas de ayuno total, ya les digo, tantas veces como sea necesario para también al regreso, en el refeeding, en la renutrición, con una dieta diseñada racionalmente, dar los elementos necesarios. ¿Se entiende entonces, Ana? Es la combinación, nuestro sistema es la combinación de autofagia regenerativa bien profunda, si no nos sirve, y renutrición celular de alto octanaje. Natalia dice, en la actualidad, ¿qué enfermedades se observan a raíz del cambio de la práctica alimentaria? Todas, las más claves son las enfermedades de la civilización. Por eso el documental primero que hicimos se llama Cáncer y Civilización, y el que estamos diseñando ahora es muy interesante, cursa por ese lado también, y en definitiva está claro, hay consenso, todas las escuelas estas coinciden, como dije antes, en que los alimentos ultraprocesados, las azúcares refinadas, las colorantes, efervescentes, toxinas alimentarias, son una reverenda porquería. Tu pregunta tenía que ver con los inuits, de todo. Los inuits tienen peor salud que todo, no tienen dientes, tienen más obesidad, más diabetes, más hipertensión que el resto de los canadienses. Es impresionante el mal estado de salud del pueblo inuit. Osuna, tomando en cuenta lo que mencioné de las dietas, ¿hacia dónde apuntaría una dieta ideal si el objetivo es la longevidad? Buena pregunta, Ana Osuna. El asunto es lo más educado que puedo decir en este contexto, pero además es una generalización muy grande, ¿no? Que tiene que rápidamente ceder a, ok, ¿cómo es para los diferentes subfenotipos? Para que ustedes tengan una idea, en términos de la dieta, solamente los talleres de implementación tienen 6 subgrupos. O sea, los talleres de implementación, las personas cuando compran el libro y compraban el libro y nos mandaban el comprobante de acceso al taller, rápidamente eran calificados, tenían que llenar una planilla y se calificaban de acuerdo con un subgrupo. Hay 6 subgrupos. Así que solo de inicio hay por lo menos 6 grupos discretos, o sea, perfectamente distinguibles unos de otros de seres humanos. Así que, bueno, habiendo dicho esto, Ana, yo creo que la más educada cuestión que podría hacer es tener una dieta que sostenga mi vitalidad, ¿okay? Cualitativamente sostenga mi vitalidad, y que por otra parte, entonces, digamos, que no me maten las enfermedades degenerativas basadas en todo lo que dijimos antes, pero ese es el aspecto cualitativo. Y el segundo es hacer los suficientes ayunos profundos como para poder hacer este efecto mágico de la restricción calórica, que es quitar 25% de las calorías que como cada mes. ¿Okay? El time frame es el mes. O sea, dentro del marco temporal del mes,
por no importa qué algoritmo, si ayuno 3 días o si como todo y el resto no, o como todos los días un poquito menos, la forma de restricción que sea, tiene que constituir al final en un decremento de las calorías en la unidad de mes o el año, ¿no? Así que bueno, habiendo dicho esto, las dos cosas, Ana, son una dieta plena de los nutrientes que necesito en cada edad y para cada género y para cada circunstancia y para cada clima, pero además la restricción calórica. ¿Entiendes? Calidad y cantidad. Hay una cuestión sobre los alimentos no lácteos. Bueno, a ver. Sí, no hay la cuestión, Cintia, con respecto a la leche, si es natural, si no es natural. Nosotros, es natural porque nosotros lo hacemos así. Simplemente nosotros podemos, entendiendo, o sea, el criterio naturopático de que la leche de vaca es para terneros, yo he dicho eso 40 años atrás. No se supone que los bebés humanos deban tomar leche porque la leche humana es para terneros. Esto era acerca de que hace 40 años había una discusión sobre había caído en desuso el amamantamiento y yo como parte de un grupo más grande de estudiantes de ciencia, qué sé yo, y activistas científicos y naturopáticos, dijimos, no, la leche de vaca es para terneros, para los humanos es la leche humana, ¿ok? Entonces abogamos por el amamantamiento, incluso largo, de 1 año o 2, de los cachorros humanos. Pero en este contexto, el asunto no hay ningún problema. Recuerden, nuestras células no encuentran proteínas enteras formadas en la puerta, tocando en la puerta. Encuentran los aminoácidos provenientes de la degradación de las proteínas digestivas, la degradación digestiva de las proteínas. Así que bueno, pero el problema hay otras sustancias, en particular cuando hay intestino permeable, que ya tienen efecto tóxico, bueno, todo un asunto. Eso es muy personal. Ya les dije, recocinar los alimentos no produce ningún efecto bueno. Nada bueno surge con ello. A ver, ¿dónde estoy? Me perdí. Chat. Ouch. No, Q&A, perdonen, ¿eh? Ok, Q&A, sigo acá. Perdón, ¿no? No, esta pregunta la vimos. Dispense que me perdí acá en el manejo de este rollo. Sorry. Perdón los que hablan alemán. Dice el señor Ruiz. Perdón, ¿eh? Existen grandes variaciones del cortisol plasmático. Perdón un minuto. Existen grandes variaciones del cortisol plasmático al realizar ayuno profundo. Y en un punto lo ves como prejuicio, beneficio, estimular la autofagia. Bueno, sí. Francisco, esto es del plano no de las dietas específicamente, sino de otras cuestiones mucho más complejas para revisar, que debemos verlas en el entorno de las explicaciones en torno al ayuno profundo. Sí, la respuesta es sí, hay grandes variaciones de todo con el ayuno profundo. Es una gran movilización neuroendocrina hacia la supervivencia, de la proliferación a la supervivencia. O sea, básicamente la hibernación es eso, es una especie de criostasis, de animación suspendida, para sobrevivir, en cuyo proceso se reciclan las estructuras subcelulares, lo cual es bueno a largo plazo. Estar en cetosis durante toda una vida, durante mucho tiempo, no trae problemas. Carolina, tienes que revisar qué es cetosis. No se puede estar en cetosis ni 3 meses seguidos. La cetonemia requiere, como he explicado muchas veces, requiere déficit calórico y nadie está en déficit calórico durante 6 meses seguidos, pues se desaparece, ¿no? Lo que se puede hacer es disminuir sensiblemente, o sea, que no haya hiperglucosis y que pendulemos rítmicamente, cíclicamente, entre la cetosis y la glucosis, que es lo que pasa siempre. Esto viene a cuenta de que, por supuesto, aún si no como nada, pero comiendo proteína y grasa, por supuesto el hígado fabrica glucosa igual. Como cuerpos cetónicos. El asunto no es que es solo un combustible o solo otro, sino son las dominancias. En una instancia, la glucosis, combustible predominante es la glucosa, aunque existe 0.1, 0.2 de cetonas, porque no hace falta. De hecho, cuando este combustible es dominante, el entorno hormonal dominante, que es insulínico, tiene la función de los tejidos de acumular. Estamos en fase de proliferación, quiero acumular todo lo que entra,
para después tener con qué hacer frente a la supervivencia. Y en el otro aspecto lo que hago es, bueno, echo mano de las reservas para poder sobrevivir y para poder obtener movimiento, más alimento. Pero es una dominancia, es un cambio de la dominancia, ¿no? Esto se puede hacer perfecto, se ha hecho durante millones de años. El aparato intestinal, sí, hay un asunto. Bien, Mayra, qué bien. Ok, jóvenes, para que no se convierta, me pregunta, bueno, vamos a darle un poquito más. No sé si están cansados, yo puedo seguir un poco más. No quiero que se vuelva, que baje la... Pues ya que está, preguntemos tal cosa. Stay on point, porque es una cosa muy importante es entender las ideas directrices, las nociones fundamentales que expusimos al principio, para poder pensar, porque si no, cualquier nueva moda me va a decir, ¿qué tal hago esto? No comprendiendo lo que se llamaba una maestra mía, los core principles, los principios centrales, ¿no? Que yo llamo las ideas directrices. Pregunta el señor Mardones, ¿qué opinas de la cafeína y café occidental? Yo sabía que había café oriental y café occidental. Es café para mí, no importa dónde se creó. De hecho, el café viene de acá. ¿Se acuerda que lo llevó para allá? No me acuerdo quién. I think. No, quizás es originario del Oriente Medio, ya me olvidé. Gracias, Mauricio. Dice, la cafeína, le dijiste darle lo positivo. Sí, la cafeína es una droga maravillosa, es una droga ergogénica, está perfecto. Si la descubriéramos ahora sería por receta médica. Es una droga que afecta el ánimo, es potentísima droga. Entendiendo que el café no es cafeína, sino un montón de cosas, tengan cuidado con el uso porque es un estimulante como cualquier otro y en condiciones inusuales, quiere decir con el estómago vacío y a repetición te puede generar una seria irritación, una seria gastritis, lo cual... Y además la otra cosa, fíjense, el cafeína, no sé si la cafeína, el café es tremendamente diurético. Lo sé porque he cultivado café en las montañas de Cuba en mi infancia, ¿no? Como parte del proceso educativo de Cuba, de la revolución. Y nos pasábamos, comíamos los frutos del cafeto y orinábamos como locos. ¿Okay? Entonces la cuestión es, si yo estoy en ayuno, sobre todo en ayuno real, estoy en ayuno profundo y hago la trampa que ustedes hacen de tomar café, bueno, fuerzo la diuresis y pierdo magnesio un montón, o sea que me desmineralizo. Y hay un problema del balance electrolítico. O sea, no hagan eso, es un error, es un error. No importa lo que diga, no sé, Dave Asprey o lo que fuere. Está tratando de vender aceite de cosas, ¿no? Aceite de... whatever. Iñaki, quiero preguntarte si has comprobado, pregunta Iñaki, que el cuerpo gestiona mejor los carbohidratos en los momentos en que hay más sol. Por ejemplo, si la misma cantidad tiene más impacto glucémico de noche, por ejemplo. Interesante. La primera pregunta de las dos de Iñaki es, no se sabe que sea así. Yo me pregunto muchas veces si el sol, o sea, si nosotros podemos captar del sol algo más que solo vitamina D, que no la captamos del sol, que es decir, se transforma el colesterol. Es probable que, de hecho, fíjate que hay una semejanza estructural, Iñaki, que creo que la conversamos en privado tú y yo, entre la cobalamina, o sea, la estructura de la cobalamina, la vitamina B12, la estructura del grupo hemo, de la hemoglobina, y la estructura de la clorofila. En los tres casos la estructura es virtualmente idéntica, yo he hablado sobre esto en público, simplemente que el núcleo es de hierro en el caso de la hemoglobina, magnesio en el caso de la clorofila, y cobalto en el caso de la vitamina B12, por supuesto, ¿no? Cobalamina. Fíjate, busco un poquitico porque hay interesantes aspectos de la bioquímica de las plantas, donde es probable que haya algunos otros elementos no muy bien descritos, que las plantas deriven del sol, que no es solamente la fotosíntesis. Vamos a ver, pero no sé de que cambie la combustión de los carbohidratos de noche, no es por eso. Hay una baja de la tasa metabólica basal, si es lo que estás preguntando, ¿no? Y finalmente tu segunda pregunta, Iñaki, ¿las frutas aportan pocos nutrientes en relación con su impacto glucémico? Sí, y es peor aún. Es decir, en algunas dietas, la gente no tiene otra fuente de micronutrientes que no sean las frutas. ¿Okay? Las vitaminas no tienen otra fuente. Okay. Si esto es así, es mejor tomarlo que no tomarlo, pero no solo por la cantidad de azúcar que tiene, sino la clase de azúcar que tiene. Esto se sabe, se ha probado estrepitosamente. La fructosa, como dije, es la peor azúcar posible, peor que la glucosa. ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema con el famoso... Y una cosa es comer la fruta y otra beber el líquido de la fruta. Uno se toma un jugo entero de naranja en un minuto y puede tomarse otro.
anda a comerte 7 naranjas seguidas, no es lo mismo, ¿no? Es mucho más, la saciedad es diferente. Con respecto al ayuno, ya lo veremos. Te puedo avisar que por mi testeo, la hierba mate tiene, dependiendo de la especie y cuándo se cortó y qué parte se cortó, tiene entre 6 y 12 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Blanca dice si hay estudios científicos sobre el ayuno intermitente o, como tú dices, la alimentación restringida en horario, que no es efectiva para la autofagia, pero produce lipólisis, etc. Sí, las dos cosas. En el fondo, la cuestión es la siguiente. Por un gran margen, las restricciones totales, el ayuno absoluto profundo, son, no sé, 10 veces más potentes en suscitar la autofagia regenerativa que las restricciones subtotales, ¿no? Porque además, en particular, cuando uno decide volar un turno, o no cenar, o saltar el desayuno crónicamente, tiene un efecto inicial importante y después el energostato, que es una distinción interesante, el conjunto de sensores de la energía de la célula, como el termostato pero de energía, se modula hacia abajo y simple y sencillamente de esa práctica de que yo acomodo mis alimentos de manera horaria, voy a tener cada vez efectos marginales decrecientes. Es decir, continuar la misma práctica, señoras y señores, y con esto los dejaría porque ya se vuelve muy largo, va en contra de la atención y la retención. Hacer siempre lo mismo declina su eficacia en el tiempo, en todo orden de cosas. Entonces, la ley de los retornos marginales, decrecientes, y ustedes fíjense que entonces lo más articulado que puedo decir a este respecto es: están bien orientados, porque están acá porque tienen una preocupación con la salud y con tomar las riendas de vuestra salud, está perfecto. Mi compromiso es tratar de educar a la audiencia de modo tal que pueda tomar mejores decisiones acerca de a qué profesional de salud contratar, porque es importante, como ya establecimos antes, no tercerizar la salud propia a amateurs, ¿no? Pero hay aquí que los profesionales nos han llevado por un camino muy extraño en los últimos 70 años, ya saben. Así que el asunto es la cultura. Es importante para una ciudadanía eficiente el conocimiento objetivo, el discernimiento. Para eso ese es uno de mis empeños. Habida cuenta que toda la evidencia indica que el nivel educativo tiene una correlación altísima con la sobrevida, con la longevidad. Así que bueno, diciendo esto, lo que yo creo que es más conveniente hacer en este sentido es hacer estas prácticas de manera irregular. O sea, por la misma razón que uno no hace el mismo entrenamiento siempre, sino que hace un entrenamiento, hace otro, deja descansar al cuerpo, sube la carga, baja la carga, etc. Es decir, es necesaria la sorpresa y el romper la monotonía fisiológica. Donde quiera que hacemos una práctica restrictiva sostenida en el tiempo, como lo prueban los muchos intentos de comer menos y ejercitar más, tienes un efecto al inicio, pero es insustentable. Entonces, bueno, por eso hay que entrar y salir de ahí, ¿no? Bueno, mi gente, habida cuenta que se hace, bueno, básicamente con tantas personas y con tantas personas interesadas, interesantes y con tanta lectura, esencialmente es infinito lo que podemos estar haciendo acá. Vamos a limitarlo a esta discusión sobre las dietas. Creo que hemos avanzado un poquito en nuestra comprensión al respecto. Revisen, por favor, otra vez, porque son términos peculiares, revisen nuestra comunicación, se lo vamos a enviar por mail, esta conversación, sobre todo el inicio, para que puedan en los días subsiguientes o semanas subsiguientes ponderar al respecto de cuál sería el mejor abordaje a una práctica racional de la nutrición. Y después, por supuesto, hay que entender en las condiciones personales, de edad, de género, o sea, de sexo, de demanda funcional, de clima, de patologías precedentes, etc. Bueno, hay mucho para decir ahí. Pero lo importante es que si no hacemos nada al respecto, si no hacemos nada nuevo, así como estamos, la nutrición occidental contemporánea, la dieta americana estándar, realmente nos viene llevando por un mal camino, razón por la cual no nos augura una salud y una longevidad muy interesante. Bueno, espero que haya sido útil, nos vemos pronto y estén atentos a nuestro canal de YouTube porque ahí vamos a estar, digamos, es muy sencillo, es Ernesto Prieto Gratacós y mi canal en YouTube y vamos a estar posteando esto ahí, pero ya se los enviamos por mail. Estén atentos y sigamos conversando. Muchas gracias a todos.